Chaula, muy orgullosa, dice, es la técnica que perfeccioné por 400 años, maestro, cuando no había nada especial que hacer, apuntando las bestias lejanas que veía desde encima de la torre día a día. Ahora que lo pienso, son días grises que uno no esperaría de una doncella madura. Subaru rió y dijo, ¿una doncella madura que ha vivido 400 años? Sin conmoverse por la tragedia frente a sus ojos, Subaru inclinó su cabeza ante las palabras de Chaula, tomó el cadáver sin cabeza de Regin y se acercó al dragón de tierra que había perdido su dueño. El dragón temeroso empezó a correr de inmediato, después de todo había presenciado la masacre de su dueño. Corrió y corrió, dejando atrás todo. En un instante una luz blanca pasó justo al lado de Subaru y penetró en el vagón del carruaje del dragón. Y así el ataque invadió el cuerpo del dragón de tierra que impulsaba el carruaje de dragón. Quemó sus órganos, atravesó su cabeza y acabó con su vida. Fue un golpe habilidoso, pero indeseado. Al ver este cruel escenario, Chaula exclamó, no fue con mala intención, fue en defensa personal legal. Traté de detenerlo a mi manera, pero hubo resistencia, ya sabes, y este es el resultado. Es solo que mis hábitos de máquina de matar no se han ido del todo. Suaro la mira y dice, pero si no estoy enojado. No estoy enojado, pero ¿qué no acabamos de perder la oportunidad de tener un carruaje de dragón nuevo? ¿Cuándo será que nuestro método de transporte deje de ser viajar a pie y evolucione? Suaro pensó que mientras tenía a Chaula con él, no tenía suerte con los dragones de tierra, y que se veía forzado a viajar a pie para siempre. Chaula dice, no hay problema, por eso, no es lo que siempre digo, aunque no sea una emergencia si se trata del maestro, yo lo cargaré en mi espalda. Y cuando no lo haga, no me importará si llega a tocar algo raro por accidente. ¿Cómo ve? Zoro dice, bueno, supongo que después tendrá precio. Evitando la tentación de Chaula con palabras terminantes, Subaru arrastró el cadáver de Regin al interior del carruaje de dragón, que había sido detenido forzosamente. El gran cuerpo de dragón de tierra también había colapsado en la carretera, habiendo sufrido el mismo exacto destino que su dueño. También estaba decapitado. Subaru dice, por ahora, arrastra al dragón de tierra junto con el carruaje de dragón al bosque cercano. Yo trataré de ir a la aldea de la que hablaba Regin. Chaula dice, muy fácil, tengo que hacer que no los encuentren. Subaru dice, si no los encuentran por un buen tiempo está bien, con que estén escondidos por 2 o 3 días es suficiente. Subaru le había dado a Chaula instrucciones de ocultar la tragedia. Chaula agarró el gran cuerpo del dragón de tierra y de Regin y lo cargó fácilmente el cadáver en sus brazos, delgados. El carruaje del dragón empezó a arrastrarse. Mientras Chaula se encargaba de ocultar la evidencia, Subaru dirigió los ojos hacia donde se encontraba la aldea y dijo, bien, ahora. Subaru tenía un objetivo y Subaru comenzó a caminar. Subaru pensaba, la aldea de Regin, me pregunto cuántas personas conocerán a Natsuki Subaru en esa aldea. Subaru pensó, no importa cuánto sea, todo sea por traer de vuelta a Natsuki Subaru. ¿Recuperarlo serviría de algo? Subaru se encargaría de las decisiones que Natsuki Subaru no pudiera tomar. En otro escenario, más adelante, Subaru estaba leyendo un libro. Entonces su conciencia comenzó a regresar a la realidad, y Subaru dejó caer el libro que sostenía en sus manos. Cada vez que leía más y más libros, la mente de Subaru se corrompía más. Su mente se distorsionaba. Sus rodillas temblaban y su respiración se volvía violenta. A pesar de que estaba sentado en la tierra, lo que se apoderaba completamente de él era una sensación insoportable, similar al mareo. No importa cuántas veces lo experimentara, nunca se acostumbraría. Subaru respiró profundamente una y otra vez, y los latidos de su corazón se calmaron. Uno por uno, cada vez que intentaba con un libro, dentro del libro, se daba cuenta de lo que llamaba a él mismo se volvía ambiguo. Subaru pensó que tal vez este proceso para una persona sana tendría un límite de persona y que, hacerlo muchas veces, se perdería de vista a sí mismo por completo. Chaula le dice, maestro, ¿se encuentra bien? Subaru dice, estoy bien, como sea. ¿Encontraste el siguiente libro? Chaula dice, bueno, a ver, estoy buscando ahora. Es como juntar imágenes, o sea, difícil de buscar. Estos trabajos tan chiquitos no son lo mío, maestro. Chaula hablaba con preocupación por la respiración violenta de Subaru. Juntó sus dedos ante su progreso insignificante, pero Subaru no tenía intención de culpar a una chica tan frágil. Claro, después de todo, este trabajo de buscar libros no era un trabajo apto para Chaula. Subaru lo sabía. Esta chica ayudaba a Subaru sin pedir compensación. Era más que suficiente. Debía haber límites incluso para Subaru, quien seguía corriendo por el camino de la inhumanidad. Subaru dice, sé que hay cosas que te quedan mejor que otras, pero dependo de ti, Chaula. No hay nadie más aparte de ti que me preste su poder. Chaula abrió los ojos con un brillo
inmenso y dijo, ¿el maestro solo me tiene a mí? Me gustaría que dijera eso. Subaru dice, ahora solo puedo depender de ti. Chaula estaba feliz y dice, con eso estoy satisfecha ahora. Y en ese momento, Chaula se sumergió de nuevo en el mar de libros con una expresión de satisfacción y comenzó a buscar y a buscar los libros. Subaru recoge el libro que había caído en sus pies, el libro que hace poco acababa de leer. El título del libro negro tenía un nombre que decía Regin Suwen, aquella persona que había matado recientemente, el hermano de Otto, Suwen. Aquel joven que había conocido por casualidad a Natsuki Subaru en el pasado y había desafortunadamente perdido la vida al encontrarse con el Natsuki Subaru actual. Subaru había experimentado toda la vida de Regin Suwen a través de las escrituras. En esta experiencia indirecta, ciertamente se encontraba el recuerdo de haber conocido a Natsuki Subaru por casualidad, aunque no tenía una relación importante. Desde la perspectiva de Regin, Natsuki Subaru sería un tipo que llegó junto con su hermano mayor y a quien ni conocía bien. Subaru suspiró, sintiendo que había sido en vano, cuando en ese momento alguien habló y dice, disculpe, ¿no cree que, sin importar cuántas veces lo haga, las cosas no son así, Natsuki-san? Subaru dice, lo siento, aunque ya más o menos me quedé con todos tus recuerdos, aún así la relación es muy escasa. Y por eso la reproducibilidad baja. Parece que no habrá muchas oportunidades para prestarte atención. Era Regin quien había dicho estas palabras. Subaru dice, lo siento. Regin le dirigía una expresión bastante profunda a Subaru, aunque era de esperarse. Después de todo, lo estaba acusando a Subaru. Había sido asesinado, y al final, su muerte había sido de poca utilidad. Cualquiera se pondría de mal humor. Subaru dice, perdón. Regin dice, bueno, ya no hay nada que hacer acerca de mi muerte. Además, si se cumple el objetivo de Natsuki-san, todo volverá a la normalidad, ¿no es así? Deseemos que así sea. Subaru dice, oh, qué enorme tolerancia. Perdón por estarme aprovechando de tu generosidad, pero dependo de ello. Te pagaré esta deuda cuando las cosas vuelvan bien a la normalidad. Regin dijo, no deseemos que pase, esperemos que pase. Se encogió de hombros, sacudió su mano y desapareció. Subaru regresó el libro de los muertos de Regin al estante. Después de eso tomó un papel en la mano y comenzó a escribir en una línea horizontal con una pluma. Era un registro de todas las personas que había matado, y entre esos nombres escribió el nombre de Regin. Ahora son 23. Mientras contaba los números que había avanzado, Subaru hizo sonar los huesos de su cuello, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Sin importar cuántas veces regresara a esta biblioteca de Higueta, nunca le daría a Subaru una función de búsqueda, así que debía buscar los libros. Subaru pensó que esto era bastante molesto. Entonces Beatriz dice, la biblioteca prohibida de Betty también era enorme, pero no se compara con esto, supongo. Nadie debería quejarse, aunque sea otro día, Subaru. Así es, sería casi imposible encontrar un libro específico dentro de una biblioteca tan vasta. Si lo intentas sin calmarte y tomarte tu tiempo, solo seguirás agotándote al continuar haciéndolo ciegamente. Era Beatriz y Julius los que estaban diciendo estas palabras. Sus palabras eran gentiles hacia Subaru, pero es por eso mismo que Subaru sacudió su cabeza hacia los lados, obstinadamente. Subaru sentía que había trabajado en vano, y dice, para empezar, tratar de aliviarme ya sería un lujo. No tengo nada de tiempo para quedarme sin hacer nada. Tengo que llegar a la respuesta lo antes posible. Ran dice, ¿y qué pasa si no llegas a ella? ¿Algo cambiará si Barusu se apura un poco? Subaru dice, algo cambiará, eso mismo, todo cambiará. Ran miraba a Subaru, quien declaró eso con su puño firmemente cerrado. Subaru miró fijamente hacia abajo, a la lista de sus nombres en la mano. Estaba el nombre de Regin y también el nombre de las personas de la aldea. Subaru comenzó a indagar en los recuerdos de Regin. La probabilidad de que estas personas de la aldea sirvieran para lograr algo decisivo era considerablemente bajo, pero no era cero. Y si ese fuese el caso, Emilia dice, si lees los libros de esas personas, ¿se cumplirá lo que Subaru quiere hacer? Subaru dice, ¿Emilia-tan? Ante la pregunta de Emilia y sus ojos de preocupación, Subaru dudó por solo un segundo, pero como si se lo dijera a sí mismo más que nadie, Subaru asintió ante Emilia. Subaru dice, por supuesto así es. Yo lo olvidé todo. Y por eso terminé causándole tremendos problemas a todos. Esta es la única forma de recuperarlo. Emilia dice, ¿ni siquiera pensaba en recuperarlo? Pues eso está mal, alzó la voz Subaru, con una expresión que se había vuelto oscura, como si no pudiera siquiera mirar al impulsivo Subaru. Mirando fijamente a los ojos de Emilia, quien tenía una expresión de sorpresa, Subaru continuó, te lo pido, por favor, no digas esas cosas. Yo haré lo que sea para traer de vuelta a Natsuki Subaru. Y luego, Emilia dice, ¿y luego? Y Subaru dice, y luego los conoceré a todos ustedes, los conoceré y empezaremos de nuevo. Subaru se decía a sí mismo, ¿por qué la gente no se daba cuenta de que lo que tenía en las manos era irreemplazable, hasta que la carga en sus espaldas se volvía ligera? Si no era porque había perdido todo y ahora no podía recuperarlo, entonces ¿por qué? Subaru estaba muy pensativo, muy confundido. Después de perderlo todo, se dio cuenta de que eso era muy importante, pero que ya era demasiado tarde. Emilia miraba con ojos un poco frágiles a Subaru, quien se esforzaba para murmullar. En sus ojos violetas había emociones complicadas, las cuales ni siquiera Subaru podía comprender del todo.
Subaru se sentía ansioso. A pesar de que podía ver los ojos de Emilia, no sabía lo que había en el corazón de ella. Subaru pensaba, Emilia, ¿qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cómo recibiría el Subaru actual? Esas respuestas lo atormentaban. Cuando de repente Chaula dice, Maestro, ya encontré el siguiente libro, elógieme, elógieme. Subaru dice, ¿eh? Ah, buen trabajo, excelente, Chaula. Chaula estaba feliz y estaba brincando. Había puesto fin al interrogatorio de Emilia. Cuando Subaru acarició la cabeza de Chaula, su cara se hizo ligeramente flácida y lo aceptó con gusto. En el libro que ella tenía en sus manos, estaba escrito un nombre que coincidía con uno de los de la isla. Subaru dice, ¿cuánto ha estado durmiendo Natsuki Subaru dentro de ti? Recibiendo el libro de Chaula, Subaru le hizo una pregunta al libro que no debería responder, aunque era de esperarse. El libro simplemente no respondía a la pregunta de Subaru, aunque dentro del libro había respuestas. Todo era un acto brutal, un sacrificio necesario para lograr el objetivo. Subaru dice, con información objetiva y fragmentada me basta. Si recolecto todo esto, me acercaré a la forma perfecta, así es. Voy a traer de vuelta a Natsuki Subaru. Subaru estaba obsesionado con reconstruir a Natsuki Subaru, y no importaría cuántos matara, recopilaría todas las piezas para traer de vuelta a un Natsuki Subaru perfecto. Esa era la mayor prioridad de este Natsuki Subaru, y todo era un viaje para lograrlo. Por supuesto, los sacrificios que había producido y los sacrificios que produciría a partir de ahora, todos ellos eran necesarios para que Natsuki Subaru recuperara a Natsuki Subaru. Subaru decía, si Natsuki Subaru tan solo pudiera volver, si tan solo le regresara, si eres tú, sé que harías todo lo posible. Deseaba algo equivalente a los recuerdos de Emilia, Beatriz, Ran, Meili y Julius. Por eso, si era Natsuki Subaru, debería tener esa fuerza. Por eso, con esa fuerza, Subaru dice, sálvame. Te lo pido, Natsuki Subaru, tú eres un héroe. Ayúdame. El asesinato se convierte en hábito. La novela nos narra esta frase, que fue escrita por el famoso gran detective Hercule Poirot. Una frase muy famosa que ha dejado en el mundo. Este significado no se refiere a que las personas cuando asesinan le toman un gusto por el asesinato y empiezan a cometer repetidos crímenes para satisfacer sus deseos. Claro que no. Lo que significa es que si una vez se intenta resolver un problema con un asesinato, cuando surja el siguiente problema se pensará en resolver la situación con un mismo asesinato de la misma forma. Es decir, el asesinato se convierte en hábito. Esa persona busca la solución a través del asesinato. Pero, ¿qué pasaría si cometer un asesinato realmente está conectado a la solución del problema? Se puede decir que ese resultado de que el asesinato se convierte en hábito? ¿Acaso no se puede decir que no es que el asesinato se haya convertido en hábito, sino que habían situaciones inevitables? Para empezar, ¿qué con Hercule Poirot? No digas esas cosas de detectives arrogantes ficticios. El más racional, solo cuando no existe otro método para alcanzar lo correcto. Pero eso, en este caso, no se ha convertido en un hábito. Solo el asesinato se convierte en la respuesta. Sí, así es. Solo eso es la respuesta. Recuerden que esta frase es de la novela que nos está narrando esto, y esto está dentro de la mente de Subaru. Sí, así es. Solo eso es la respuesta, solo eso es lo correcto, solo eso es el último método en el que acabaría con la desesperación de este callejón sin salida. Y así en la mente de Subaru, Emilia dice, Subaru, mi caballero Sama, quien siempre me ayuda y encuentra la solución de cualquier manera. Betty dice, si no estuviera Subaru, Betty estaría completamente sola en la biblioteca, incluso ahora supongo. Ran dice, Barusu es un hombre que elige el momento perfecto, incluso Ran reconoce solo eso. May le dice, si Onisan no hubiera sido una molestia, estoy seguro de que no habría fallado en su trabajo. Julio dice, Subaru, aunque quizás no estés consciente de ello, yo también he sido salvado por ti. Para mí también tu forma de ser fue un camino de esperanza. Subaru dice, lo sé. Sé que todos ustedes aman a Natsuki Subaru. Sé que a todos ustedes les importa Natsuki Subaru. Sé que el Natsuki Subaru que los ha salvado a ustedes es un héroe. Estoy consciente de que se ha arruinado todo lo que hizo el Natsuki Subaru que los ha salvado. Por eso es que tengo que traerlo de vuelta. Si tan solo recuperara el Natsuki Subaru, si tan solo hiciera eso, todo estaría bien, todo estaría bien, todo estaría bien. Tengo que seguir. En otro escenario, en el mismo tiempo, quien había logrado escapar de la torre de Pleiades había sido Equidona, el espíritu artificial en el cuerpo de Anastasia. Había escapado de las garras de Natsuki Subaru. Y entonces llegó a Pristela y se reunió con los demás y comenzó a relatar la versión de los hechos. Natsuki Subaru enloqueció y atacó a Emilia, a Julius y a todos los que acompañaban. Yo apenas salí viva, logré escapar de alguna forma y aquí estoy. Echidna, el espíritu artificial que estaba en el cuerpo de Anastasia, estaba dando la información que trajo consigo. Todas las personas reunidas estaban escépticas, no podían creer estas palabras. Fruncieron el ceño por igual. Echidna dice, es de esperar que no crean mis palabras. A mí también me aflige haber tenido que traer estas malas noticias. Pero si tomamos en cuenta lo peligroso que es él, no podemos darnos el lujo de no mirar a la realidad. Alguien interrumpe y dice, Anastasia Sama, aunque diga eso. Echidna dice, soy Echidna. Ana sigue durmiendo en lo profundo de este cuerpo, incluso ahora, aunque quizás para ella estar así sea lo más placentero. Y siguen las palabras de este hombre y dice, es una historia
algo inesperada, difícil de creer, frente a Anastasia, o mejor dicho, Echigna. Quien miró hacia abajo y respondió fue un caballero de cabello rojo, Reinhard van Astria. El lugar era la ciudad de las compuertas de Prestela, y quienes estaban reunidos allí eran aquellos relacionados a la selección real, todos aquellos que esperaban con ansias información acerca del regreso de Subaru Naskin y los demás, quienes poco después de la conclusión de la batalla de la ciudad se habían dirigido hacia el este, en busca de un método para reparar el gran daño que había ocasionado el culto de la bruja. Después de todo, Emilia y los demás se habían dirigido hacia el este para tomar prestado el poder del sabio, y todos habían estado ansiosos esperando buenas noticias, y al escuchar esta información de Echigna, estaban escépticos. Y el por qué lo estaban era porque la base de que creyeran en eso estaba entre las personas que se habían dirigido al este. La base no era nadie más ni nada menos que Natsuki Subaru, y fue él el que enloqueció y así nomás. Otra persona interrumpe y dice, si entendí bien, esta es una historia a la que no puedo asentir. Echigna dice, aunque no lo creas es la verdad. Ahora él no es quien ustedes conocen. Natsuki Subaru perdió la memoria y ahora está obsesionado con recuperarla, y eligió el peor método para lograrlo. Un hombre dice, ¿el peor método sería? Echigna dice, los libros de los muertos que están en la atalaya de Pléyades son libros que hacen posible leer y comprender los recuerdos de la vida de aquellos que han muerto, aunque desafortunadamente yo no he leído ninguno, así que no soy capaz de comprender la extensión de su poder. Al escuchar esta respuesta de Echigna acerca de los libros que tenían poderes extraños, su entendimiento disminuyó. Todos entendían lo preocupante y el peligro que representaba el perder recuerdos, ya que ya había pasado con otras personas. Después de todo, Subaru y compañía habían ido para resolver este problema. Pero ¿quién había podido esperar que las cosas hayan salido tan mal a este punto? Un hombre dice, yo no creo que Natsuki-san haya podido hacer eso solo. Asumiendo que su objetivo es leer el libro de los muertos, ¿cómo lo estaría llevando a cabo? Otto, ¿tú lo crees? El que había dicho estas palabras era Reinhard van Astria, el santo de la espada. Otto, al escuchar la pregunta fríamente resonante, volteó a verlo con los ojos bien abiertos. Otto asintió y dijo, sí. Otto dice, Anastasia-sama o Echigna-san ahora, ella no tiene razón para mentirnos sobre esto. Es demasiado normal y no tiene sentido. De hecho, al ver que ella regresó sola aquí, solo puedo pensar que ocurrió alguna situación inesperada. Aunque, Otto dice, yo tampoco quiero creerlo. No quiero. Con el puño firmemente cerrado, Otto le habló con una voz temblorosa al insistente Reinhard. Al escuchar esa voz temblar, se podía saber qué tan intensas eran las emociones que Otto reprimía en su estómago. Garfield estaba al lado de Otto y dijo, Otto ni. Garfield estaba muy preocupado. Echigna dice, la conjetura de Otto-kun es correcta. Aún suponiendo que el patrón de conducta de Natsuki Subaru ha cambiado tras perder la memoria, en ese caso Emilia o Julius podrían haberlo restringido fácilmente, por supuesto. Pero quien fue en contra de ese plan fue su colaboradora, Chaula. Garfield dice, ¿Chaula? ¿Que ese no es el nombre del sabio que estaba en la atalaya? ¿Y es sabia? Entonces el capitán no... ya me confundieron. Es lo que llaman la duda de Osmond. Reinhard dice, perdón, pero no podemos darnos el lujo de esperar. Aunque hay varias cosas que quiero preguntar. ¿Esa Chaula colabora con Subaru? Reinhard quiso asegurarse con estas palabras. Echigna movió la cabeza de arriba a abajo. Ante esa afirmación, el lugar estalló en confusión. Todos habían quedado conmocionados por la afirmación de Echigna. Después de todo, quien estaba relacionado con la imprevista traición y transfiguración del héroe que había salvado la ciudad de las compuertas, el arzobispo del pecado, era nada más y nada menos que uno de los 3 grandes héroes de los que tanto se hablaba en la historia, el sabio. Esta situación de que un sabio haya ayudado en este complot a un transfigurado héroe era una pesadilla para todos, una pesadilla dentro de otra pesadilla. Echigna murmuró y dijo, si les traje este hecho, no es porque quiero venganza. Echigna miraba hacia abajo. Tenía la mirada caída. Reinhard alzó las cejas y dijo, ¿Echigna? Echigna siguió hablando y dijo, considerando los sentimientos de Anna y el tiempo que yo misma pasé con Julius, sería justificable que mi enojo hacia Natsuki Subaru, quien lo atacó, se intensificara. Pero... estoy cansada. ¿Cansada? Preguntaron. Echigna sigue hablando y dice, podría ser verdad que lo detestaba y él me detestaba, y aunque sea un niño desesperado que solo se me acercaba con el puño levantado, estoy cansada. Echigna tenía una débil expresión, una mirada caída. Era una expresión que la original Anastasia nunca mostraría. Echigna sigue hablando y dice, yo bajaré de este escenario. Sería insoportablemente cruel regresar a Anna a este escenario. Nosotros hemos cometido errores irreparables. Preguntaron, ¿eso significa? Y sigue hablando, ¿no? Y dice, sé que no lo haces con mala intención, pero cuando rendirse es la mejor opción, ser persuadido para no rendirse solo causa agonía.
Hasta aquí llegó. Echigna estaba cansada, estaba agotada, se había rendido. Nadie tuvo las palabras para detenerla. Después de todo, Echigna tenía el corazón roto. Con estas palabras dicho, les dirigió la espada a los espectadores y se retiró del lugar. Y como había declarado hace un rato, descendió del escenario que era la selección real misma, así es. Lo que estaba diciendo Echigna en pocas palabras es que se retiraba de la selección real. Ya estaba cansada de todo. Y antes de irse dice: les deseo una buena pelea a todos ustedes, por favor, quiero que se cuiden. Ese fue el informe final, dejado por la única persona que regresó a salvo de entre el grupo que partió hacia la atalaya de Pléyades, y todo lo que hizo fue dar surgimiento a una abrumadora ansiedad. Y así Echigna, que estaba caminando por ahí, aparece Ricardo y le dice: ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Ricardo, que había perdido un brazo, ahora mismo tenía anexado algo como una garra. Se podría decir que esa actitud de no abandonar la pelea era típica de él. Echigna dice: lo mismo que dije, me rindo. Es lo prudente, creo que a partir de ahora ya no usaré el cuerpo de Ana para fingir ser ella, aunque por lo menos cumpliré con los deberes mínimos respecto a la empresa comercial Hodge. Ricardo dice: ¿y con deberes mínimos te refieres a...? Echigna dice: tengo que disolver la empresa comercial y ayudar a los empleados con su siguiente trabajo. A la empresa comercial misma probablemente le irá bien si se la dejamos al vicepresidente Chuden. Ricardo está en silencio. Echigna dice: entiendo tu descontento, pero es algo inevitable. Echigna confiaba en Ricardo y era muy sincera con él. Después de todo, Echigna y Ricardo sentían algo especial por Anastasia. Ricardo se sentía como un padre para Anastasia y Echigna se sentía como una madre para Anastasia de la misma manera. Echigna dice: pienso separarme también del colmillo de hierro. Ahora, Ricardo, eres libre de hacer lo que quieras. Ricardo dice: si es lo que yo quiera, entonces buscaré una forma de hacer despertar a la señorita. Echigna dice: si aún pretendes lograrlo en esta situación, en la que la mayor posibilidad está cortada, entonces yo no diré nada. Si los niños del colmillo del hierro te acompañan, entonces mejor. Ricardo iba muy en serio con que no dejaría ir a la señorita Anastasia. No había necesidad de que Ricardo se rindiera, aun si Echigna se había rendido. Echigna dice: ni yo sé si Ana se alegraría por esa actitud tuya. Ricardo dice: si me regaña, pues ya que. Además, definitivamente no puedo rendirme sin antes asegurarme, porque yo soy el padre sustituto de Anabo. Un padre que abandona a su hijo, siquiera tiene lo necesario para ser un padre. Digan lo que digan, yo jamás me rendiré. Ricardo había dado una declaración firme. No había nada de sarcasmo hacia Echigna, pero estas palabras penetraban el pecho de Echigna. Después de todo, ella era débil y se había rendido. Echigna mostró una sonrisa seca y admiró la fuerza de Ricardo. Y dijo: Ricardo, tú eres alguien realmente... Y en ese momento que le iba a decir a Ricardo que era alguien fuerte, la tierra temblaba. Ricardo la agarró y extendió su grueso brazo, ahora convertido en garra, tomó a Echigna por la parte de atrás de su cuello y sus pies flotaron en el aire. Cuando Ricardo la tenía sostenida, notó aquello y eso fue el fin. En el siguiente instante una corriente de agua se acercó con una fuerza explosiva y engulló a Echigna, a Ricardo, a la ciudad, y fue a arrastrar absolutamente todo lo que había. La inundación, producido por los errores del culto de la bruja, atacó de nuevo la ciudad de las compuertas, la cual ya había escapado del peligro una vez. Desde un lugar muy alto, alguien estaba viendo la ciudad siendo engullida por la inundación. Esta persona era Subaru. Subaru dio un suspiro corto y dijo, como esperaba de la ciudad usada para la batalla final contra las Mabestias, la efectividad de la trampa es excelente. La violencia del agua había engullido a los habitantes sin siquiera darles tiempos de huir. Roswell dice, ya veo, espléndido trabajo. Con esto ya acabaste de una vez con tantas personas que te conocían. Creo que estaría bien pensar que has avanzado en tu viaje de autodescubrimiento. Subaru dice, cállate. Detrás de Subaru, quien observaba el desastre desde arriba, la figura de un payaso de alta estatura dejó escapar estas impresiones indiscretamente.